Antes, cuando se hacía eco un medio de comunicación de una conversación privada, tenías que fiarte de la transcripción que reproducía el medio, puesto que no era tan habitual como ahora, gracias a la tecnología actual, que se pueda escuchar literalmente un audio robado en una conversación en la que alguien se puso a grabar en el móvil sin que su interlocutor lo supiera. La primera vez que una conversación se difundió y se pudo escuchar en antena, en una radio, sin que los interlocutores supieran hablar que esto iba a ocurrir, fue con las llamadas cintas de Venegas de la cadena SER, cuando se escuchó al entonces secretario de organización del PSOE, don José María Venegas, Chiqui Venegas, uno de los líderes del sector guerrista, hablando mal de don Felipe González, el dios, y del señor ministro de Economía, don Carlos Olchaga, el enano, en una conversación que, según la cadena SER, había sido obtenida de manera fortuita. Pues bueno, por teléfono del coche te lo digo, de todas maneras. Pues que no entiende, que habrá un malentendido probablemente en ese ministerio, porque el secretario general, que es a la vez el presidente, ahí está elaborando también el plan de las municipales. ¿Entiendes? O sea que tenemos la suerte, ha dicho, de que el presidente es el secretario general al mismo tiempo. Ha tirado con bala envenenada, ¿eh? Sí, a ver, lo pones en su terreno, ¿no? ¿Y Dios está tranquilo, Dios, o no? No, no está. Y lo de Cobal le habrá encabronado. Sí, lo habrá encabronado mucho. Ya. Pues lo tienes bien. Lo mejor que puedes hacer es echar almohadillas a Curro Romero. Así te desfogas, ¿eh? Luego no vayas al ferial, ¿eh? Irás al ferial. El gobierno, lo que pasó ayer, la transmisión por las ondas de una conversación privada, es un hecho muy grave. Y le digo que al margen de la consideración legal, saben ustedes que el secretario de organización del partido ha puesto una denuncia. Al margen de cuál sea la resolución de los tribunales, es algo que los ciudadanos tienen que entender, que para el gobierno, como para cualquier ciudadano que quiera vivir en una sociedad libre y responsable y democrática, debe de ser reprobable. En abril de 1991, todos los periódicos nacionales de Madrid recogían el scoop que había lanzado el día anterior la cadena SER. En el programa de don Iñaki Gabilondo se había emitido una conversación telefónica, grabada ilegalmente, entre dirigentes del sector guerrista del partido, concretamente don José María Venegas, donde criticaba duramente al presidente del gobierno, don Felipe González, calificándolo de Dios y Number One, así como hablaba de diversas operaciones mediáticas. Hoy por hoy, 9:33 de la mañana. El enfrentamiento entre Moncloa y Ferraz se demuestra enconado. Demostración, esta grabación que vamos a escuchar en este momento. Luis Fernández, director de informativos de la cadena SER. Buenos días. Hola, buenos días, señor. Estamos en el interior del coche del número 3 del Partido Socialista. José María Venegas está hablando con un desconocido interlocutor. Que es lo que se llama un aviso navegante. Pero tal como el telediario Piqueras arrancó hablando primero del tema de la ley, del nuevo proyecto de ley antidroga, y a continuación el número 3 del Partido Socialista, José María Venegas, negó prácticamente validez a las declaraciones del ministro Olchaga. Pero eso está claro, pues no es tonto, él va a lo suyo. Ya te contaré algunos detalles de las chulerías de este tío conmigo y de bueno. Ah, sí, desplantes y todo. Desplantes y todo. Por teléfono. Pero bueno, aquí el problema no es Olchaga, el problema es igual. Claro. Pero ahí, coño, ahora ya no es una cuestión de que sea un tema personal entre el catalán, entre Alfonso y Olchaga. Si el catalán resulta que opina también, lo que pasa es que lo hará con mucha prudencia si lo llega a hacer. Anda ahí en medio de las dos aguas si no quiere. Claro. Pero ahí hay que dejar. El catalán lo que sí sabe que el problema que tiene ese gobierno es precisamente el enano. Pero eso es también, yo creo que la profundización de vuestras conversaciones con el catalán habrá que llegar, tendrá que llegar un momento en que se hable con una cierta claridad. Oye, te comento el bastón algo del otro grupo. De aquello que no sale con otro catalán. Sí, no, exactamente eso no, pero del proyecto global sí.
no, bueno, está receptivo, pero la verdad es que no entramos en profundización sobre el tema del otro grupo, ¿no? No, de acuerdo. El One, número 1 en inglés, lógicamente se refiere al presidente del gobierno y secretario general del partido, Felipe González. Y el catalán resulta que opina... El catalán lo que sabe es que el problema que tiene en ese gobierno es precisamente el enano. El catalán evidentemente sería el vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, y el enano sería el ministro de Economía, Carlos Solchaga. Era un duro golpe contra el sector guerrista del PSOE y, lo que es más impactante, lanzado desde el grupo Prisa. Luis Fernández. Efectivamente, Luis Fernández es director de informativos. En Hoy por Hoy se emiten unas cintas de Chiqui Venegas, secretario de organización del PSOE y hombre fuerte del guerrismo, criticando a Felipe González con otro interlocutor que se decía que era Fernando Mújica, ¿no? Sí. Y usted emite esas conversaciones, imagino que sería una decisión más de Luis Fernández que suya. Fue una decisión de la casa. De hecho, si yo la acogí en mi programa, me parecía bien. Si yo solo le dije a Augusto del Cáder, me dijo, tenemos ahí estas cintas, si hemos decidido darlas. Digo, pues vale, si hemos decidido darlas, vamos a darlas. Y dice, si hubiera podido, entonces que yo no las doy y me voy. Entonces lo hubieran dado sin mí ante el micrófono, pues hubiera dado igual. Yo creo que estos hechos constituyen un acto de terrorismo telefónico, de espionaje, que viola gravemente la intimidad de las personas. Eso me parece de una enorme gravedad para el funcionamiento de España. Tanto el señor Venegas como el abogado don Fernando Mújica, que también participaba en alguna de las conversaciones, anunciaron sendas querellas contra el grupo Prisa. Por otra parte, el juzgado de instrucción número 25 de Madrid ha llamado a declarar para el próximo martes al director de los servicios informativos de la cadena SER, Luis Fernández, al jefe de la sección de Nacional, Ernesto Estevez, y al director del programa Hoy por Hoy, Iñaki Gabilondo. El abogado Fernando Mújica Herzog ha manifestado que se personará en la causa como acusador contra la cadena SER y contra la empresa Prisa. Tuve que tomar una decisión, que tomé una decisión profesional, que fue difundir esas cintas. Esas cintas llegaron a mi poder por azar. Yo no las grabé, ni nadie estaba interceptando comunicaciones de una manera dirigida y tal. Y yo creí que era interesante que la opinión pública conociera los temas y creo que es una decisión de la que no me arrepiento. Tenemos un colaborador de la radio que es minusválido, que tiene una camioneta para el reparto de chorizos y que le pagamos para que escuche las emisoras de la Guardia Civil, vamos, unas pesetillas, las emisoras de la Guardia Civil para los accidentes en carretera. Para poder avisar, había un accidente, la Nacional 4 y tal, y aunque hoy es la A4, y tantos muertos, tal, no sé qué, tiene buena relación con la Guardia Civil, y la Guardia Civil le deja que lo haga, y entonces él se va enterando, y vamos nosotros, en fin. Esa es la labor, es un chico, era un chico joven, minusválido, que llevaba su camioneta adaptada. Y ese, escuchando, pues ahí con el escáner que tenía, de pronto, en Bailén, parado en el parador para hacer su descarga de chorizos o lo que fuera, para llevar la mercancía que fuera, pues ha escuchado esto. Pero, ¿cuál es la tesis ahora de Solchaga? Voy a destrozarles el programa electoral, ¿para qué? Porque a mí no me importa un carajo una derrota o una bajada importante en las autonómicas y en las municipales si ello arrastra al equipo de Ferraz. ¿Por qué? Pues porque él quiere llegar a las generales con otro equipo en Ferraz. Pero bueno, aquí el problema no es Solchaga, el problema es igual, claro. Sencillamente porque no quiero hacer comentarios sobre esto. Señor, ¿se siente usted atacado por el aparato del partido? No particularmente. ¿Y sigue usted dando por saldada la polémica surgida entre gobierno y el partido, o entre usted y el partido, respecto al plan de viviendas? Yo creo que eso ya está resuelto, sí. ¿Algo más? Nuevo capítulo de declaraciones hoy en un juzgado de Madrid sobre ese tan traído y llevado asunto de las conversaciones telefónicas de José María Venegas. Dos testimonios, el de Augusto del Cáder, director de la cadena SER, y el de Germán Álvarez Blanco, uno de los interlocutores de las conversaciones, según él mismo ha confirmado. Augusto del Cáder ha esgrimido el principio periodístico, el secreto profesional de no revelar las fuentes para no identificar ante el juez al autor de las grabaciones.
En su declaración como testigo ante el juez, Augusto del Cader hizo uso del secreto profesional y declinó revelar el origen de las grabaciones que la cadena SER emitió el pasado 25 de abril. Así lo explicaba el director de la emisora al abandonar el juzgado. En mis declaraciones ante el juez me he acogido al secreto profesional para no revelar la identidad de mi fuente, no ya porque así me asiste la Constitución española, sino también porque creo que es un deber de ética profesional el mantener la confidencialidad de la fuente. Asimismo, del Cader aseguró que la decisión de difundir las cintas, aunque compleja, estuvo motivada únicamente por el interés público e informativo. Sí, luego nos llevaron a los tribunales. Recuerdo que el juicio contra nosotros en los tribunales tuvo alguna anécdota muy graciosa, porque estaba el juez tratando de descubrir el tema como fueron los soldados, ¿no? ¿Quién manda más, el sargento de tal? Vamos a ver, si el director de informativos le da la orden, usted lo da, pero si usted no quiere darla, da. Es que son complicidades, eso no se hace así, ¿no? Y luego una anécdota graciosa cuando el juez me dice, a ver, pone la cinta y se me oye a mí decir, van a escuchar ustedes ahora una voz que es la de José María Venegas. Para la cinta y dice, a ver, ¿por qué sabe usted que esa voz va a ser de José María Venegas? Y le digo, ¿y por qué sabe usted que esa voz era la mía? Y me dice, tocado. El periódico más alineado con el sector guerrista del PSOE, El Sol, salió rápidamente al ataque de la SER a través de su columnista de referencia, don César Alonso de los Ríos, entonces socialista. A Gabilondo le entregaron el material, le encargaron la misión. El periodista ha sido el último eslabón, insisto en esto. Detrás de la emisión hay patrones y expertos no periodistas que deciden. Desde luego el pinchazo no es obra de una investigación periodística. En el caso de que el violador o violadores fueran periodistas, no actuaron como tales. Los que capturaron la conversación son salteadores de conciencias, unos delincuentes. La transcripción de las conversaciones entre Venegas y Álvarez Blanco no implicaba necesariamente la comisión de un delito. Los compañeros de la cadena SER aseguran que la grabación se produjo de una manera accidental. Por otra parte, en el caso de Venegas, el indudable interés público del contenido de las conversaciones, la relevancia política, creo que es algo en lo que estamos todos de acuerdo. El problema lo tenían ellos, lo tenía el PSOE en sus bandos enfrentados. ¿Cómo se obtuvo? ¿Quién lo dejó? Yo nunca lo supe. Sobre la bondad o maldad de la emisión de la cinta, como digo, yo me lo tomé como un empleado al que le acaban de comunicar que se va de esa cinta y dije, pues mira, me parece muy bien, yo la voy a dar. Pero yo estaba solo acogiendo en mi seno una cita que la casa había decidido que se iba a dar y que me parecía muy bien que se diera, y que revelaba una guerra que, por otra parte, creo que era noticia, porque en aquel momento la prueba de que noticia es el follón que se armó. Tenía el 25% de las acciones y 4 consejeros. El gobierno pidió una reunión extraordinaria del Consejo con un único punto del día, que es pedir mi cese. Y así se celebró. Votaron a favor de mi cese los consejeros del gobierno y los consejeros que representaban a Prisa votaron a mi favor y por tanto no cese.